Bueno, a modo de introducción, primero podemos decir que la psicosis se refiere a síntomas como lo son el delirio, alucinaciones. Carlos, ¿tú estás pasando la presentación? Es que ahorita mismo estoy en la que dice fármacos antipsicóticos y... Ya, ok. Cuando la paso, pero Ajá, gracias. La psicosis, entonces, como les había dicho, se refiere como una serie de síntomas que engloban lo que son delirios, alucinaciones, pensamientos. También él habla desorganizada y conductas motoras extrañas e inapropiadas que van a indicar lo que es la pérdida del contacto con la realidad. Bueno, los antipsicóticos parecen ser bastante eficaces en el tratamiento para tratar este tipo de síntomas y más que todo se recomienda en el tratamiento de lo que es la esquizofrenia. No obstante, parecen ser eficaces en síntomas que tienen su origen en trastornos también de manía o demencia. Y también en otros, en trastornos que tienen origen en consumo de sustancias como lo son las anfetaminas. Una vez han desaparecido los síntomas más urgentes y dependiendo de la causa de la psicosis, es posible que las personas afectadas necesiten continuar tomando los antipsicóticos, esto para reducir la probabilidad de episodios futuros. Los fármacos antipsicóticos también se pueden conocer como neurolépticos, antiesquizofrénicos y también como tranquilizantes mayores. Y bueno, ayudan en lo que es el estado de agitación, enfermedad bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette, entre otros más. De acuerdo a la estructura química, podemos clasificarlos como antipsicóticos típicos o de la primera generación y antipsicóticos atípicos o de la segunda generación. Bueno, el punto clave de los antipsicóticos típicos se centra en la acción bloqueante de los receptores dopaminérgicos D2. Este bloqueo de receptores en el músculo estriado produce disfunción extrapiramidal, mientras que los antipsicóticos atípicos tienen baja afinidad por los receptores D2 y alta afinidad por los receptores de serotonina 5 hidroxi eh, triptamina, ay, ese nombre. Hidroxitriptamina, ajá. Entonces, lo que puede provocar una menor tendencia en lo que son las reacciones extrapiramidales. Esta prescripción de antipsicóticos de la segunda generación ha aumentado de manera significativa en los últimos 15 años. Por ejemplo, en los Estados Unidos, su administración para el tratamiento en los pacientes esquizofrénicos ha aumentado en más del 90% de todas las ventas del mercado. Siguiente. Hablando de algunas generalidades, podemos decir que el uso de medicamentos antipsicóticos implica un intercambio difícil, ya que se trata de beneficios que van a aliviar los síntomas psicóticos, sí, pero que también tienen un riesgo amplio en los efectos adversos que tiene y bueno, que se van a explicar más adelante. También pues se puede decir que se considera que no son en su totalidad curativos y no eliminan los trastornos crónicos del pensamiento. Lo que hacen es reducir la intensidad de las alucinaciones, delirios y permiten que la persona con esquizofrenia pueda desenvolverse ya en un ambiente más tranquilo o de apoyo. Y bueno, aquí les menciono un poquito de la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis crónica que se caracteriza por delirio, alucinaciones y a menudo en forma de voces y alteraciones del pensamiento. El inicio de la enfermedad suele ser avanzada en adolescencia o al inicio de la edad adulta.
Y bueno, ocurre más o menos como al 1% de la población. Es un trastorno crónico y es incapacitante porque la persona realmente no puede desenvolverse sanamente. Y pues tiene un fuerte componente genético y probablemente refleja alguna normalidad fundamental en el desarrollo de la persona. Y también implica disfunciones de vías neuronales, dopaminérgicas, mesolímbicas y mesocorticales. Ahí en la figura podemos ver algunos síntomas positivos de este trastorno, como lo son las alucinaciones, delirio, el habla desorganizada y comportamiento extravagante. Síntomas negativos o que la excluyen es el embotamiento afectivo, alogia, abolición, y bueno, también se implica lo que es la función distorsionada. Lo que se distorsiona es la percepción, el pensamiento, el lenguaje de la persona y el control del comportamiento. Y las funciones perdidas, que es la fluidez de la expresión emocional, la fluidez del habla, la abolición y la capacidad hedónica. Siguiente. Es importante saber o que tengamos claro lo que es la psicosis para entender bien el síntoma más importante por el cual se utilizan los fármacos antipsicóticos. Bueno, este es un trastorno cualitativo de la personalidad global, por lo general es grave, como bien ya lo definimos, donde la persona no tiene conciencia de su enfermedad o no efectúa como una crítica de ella. Y se van a clasificar cuando hay compromiso de la conciencia, cuando ya dije la esquizofrenia, trastornos afectivos, trastornos delirantes y, perdón, sin compromiso y con compromiso de la conciencia cuando la persona ya empieza lo que son los delirios. Siguiente. Algunos usos que se le dan a los antipsicóticos que se pueden mencionar están en la esquizofrenia, como ya bien dije, en episodios agudos y también en el mantenimiento, porque la persona los va a tomar por siempre. Trastornos delirantes, episodios maníacos agudos, trastornos de Tourette, psicosis inespecíficas, depresiones psicóticas asociadas a un antidepresivo, psicosis tóxicas y orgánicas, ya cuando implica lo que es delirio, retardo mental, donde se ven bastantes conductas agresivas, trastornos esquizoafectivos, hay algunos tipos de autismo, hipocrónico intratable. Esto más bien es un efecto del haloperidol, anestesias, trastorno obseso-compulsivo refractario de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, trastornos de personalidad limítrofe, abuso y dependencia de alcohol y cocaína y trastornos comportamentales asociados a las demencias. Es importante tener claro en qué momento se van a utilizar estos medicamentos. Siguiente. Los fármacos antipsicóticos suelen dividirse en agentes de primera y segunda generación, como bien la mencioné. Bueno, los de la primera generación se subdividen en baja potencia y alta potencia. Esta clasificación no indica la efectividad clínica de los fármacos en sí, sino que especifica la afinidad del receptor dopaminérgico D2, que a su vez puede influir sobre el perfil de los efectos adversos. Aquí en este cuadro podemos ver que hay una clasificación farmacológica, que fue la que les mencioné, los típicos y los atípicos, y la clínica terapéutica, que son los sedantes, incisivos y de transición. Esto dependiendo de la sintomatología y de lo grave que sean los síntomas en el paciente. Bueno, los antipsicóticos de la primera generación
Son también llamados convencionales, son inhibidores competitivos de una variedad de receptores, pero sus efectos se reflejan en el bloqueo competitivo de estos receptores de dopamina D2. Y bueno, tienen mayor probabilidad de relacionarse con trastornos del movimiento, que son conocidos como síntomas extrapiramidales que vamos a ver más adelante. En especial, que forman parte de una unión estrecha con los neuroreceptores dopaminérgicos como el haloperidol. Los trastornos del movimiento son un tanto menos probables con medicamentos y bueno, se unen en una forma menos potente, como sucede con la clorpromazina. Y bueno, y también se dice que ningún fármaco es clínicamente más efectivo que otro, sino que más bien se van atenuando acorde a la necesidad del paciente y también de que tenga comprometido y que no, porque hay algunos que desencadenan efectos adversos graves o que pueden ser perjudiciales para ellos. Y los fármacos antipsicóticos de la segunda generación son también conocidos como atípicos, tienen una menor incidencia en esos síntomas extrapiramidales. Los otros se pueden decir que tienen más, afectan un poco más en ese sentido, pero se relacionan con un mayor riesgo de efectos adversos metabólicos. En este caso serían los metabólicos, como lo incluyen la diabetes, la hipercolesterolemia, el aumento de peso. Los fármacos de la segunda generación deben su actividad única al bloqueo de los receptores tanto de serotonina como de dopamina. Siguiente. Aquí podemos ver un cuadro donde nos habla de la clasificación de los antipsicóticos convencionales o de la primera generación, donde los categorizan en antagonistas D2, la fenotiacinas, las clasifican en las alifáticas, la clorpromazina, la levomepromazina, las piperidínicas y las piperacínicas. He practicado por esos nombres. Antagonista de dos, también de los butirofenonas, como ahí entra el haloperidol y el haloperidol decanoato. Y las otras clasificaciones también muestran la potencia que tienen cada uno de ellos y las dosis que se dan por día. Siguiente. Esta es una clasificación de los antipsicóticos atípicos y bueno, también los categorizan en antagonistas de serotonina y dopamina, donde están la gran mayoría de ellos y más bien, o sea, son los que más se usan, la clozapina, la risperidona, olanzapina, quetiapina y entre otros. Y los antagonistas también D2, D3 y los moduladores de DA, dopamina. Siguiente. En cuanto al mecanismo de acción intrínseco, bueno, se postula que la acción intrínseca de los primeros grupos psicofarmacológicos se logra por un mecanismo de iniciación y de adaptación. La acción inicial se logra de manera inmediata sobre los primeros mensajeros como los neurotransmisores y sus receptores específicos. La adaptación final ya resulta de una regulación a más largo plazo, de 2 a 4 semanas como mínimo, mediada sería por vías intercelulares de transducción y transcripción de señales, lo que va a producir finalmente cambios adaptativos y estables en múltiples respuestas fisiológicas y de plasticidad neuronal de los sistemas neuroquímicos ya implicados en cada psicopatología. Bueno, el mecanismo de acción inicial de los antipsicóticos es el antagonismo de los receptores dopaminérgicos D2 y posiblemente D4 y D3, además de una acción sobre los receptores de sistemas moduladores de neuronas dopaminérgicas
como serotonina y otros neurotransmisores y neuropéptidos. Estas acciones ante la administración crónica van a generar a largo plazo cambios electrofisiológicos de bloqueo de la despolarización, cambios moleculares. Y bueno, ahí en esta imagen podemos ver un resumen de eso que acabo de decir, lo que es el mecanismo de acción de la primera generación y de la segunda generación. Que sería entonces en los de la primera generación el antagonismo de D2 y el de la segunda generación antagonismo de serotonina 5 hidroxitriptamina 2A y D2. Y el antagonismo de la 5 hidroxitriptamina 1A. Disociación de D2 rápida. Sí, ajá. Bueno, aquí podemos ver las diferentes vías de administración que se da en estos medicamentos para entender lo que es la farmacocinética y las interacciones que tienen cada uno de ellos. Siguiente. Bien, la farmacocinética y las interacciones. En cuanto a la absorción, podemos decir que los antipsicóticos se absorben fácilmente por vía digestiva. El proceso puede retrasarse o interferirse por los fármacos antiácidos o por la presencia de alimentos. Es preferiblemente pues, que se los tomen sin haber comido nada o haber tenido un lapso de tiempo sin alimentos. Se dispone de antipsicóticos de un depósito que en virtud de su esterificación a una cadena lipídica lateral se absorben lentamente después de su administración por vía intramuscular, esto posibilitando intervalos de acción prolongada de 2 a 4 semanas. En cuanto a la distribución, cuando se administran por vía oral, un elevado porcentaje se metaboliza en el hígado al pasar por la circulación portal, el primer paso, donde ya se tienen niveles plasmáticos máximos y a las 2 o 3 horas, también cuando se da la administración intramuscular, la acción rápida se evita el efecto del primer paso, que anteriormente pues no se evita cuando se da por vía oral, lo que produce niveles plasmáticos más elevados y máximo en 30 minutos. Con las administraciones de depósito se obtienen niveles plasmáticos bajos y estables, lo que parece mejorar síntomas positivos y negativos, así como menores efectos secundarios. Se conjugan en un 90% a proteína, solo la fracción libre es farmacológicamente activa y atraviesan fácilmente lo que es la barrera hematoencefálica, alcanzando concentraciones en cerebro hasta 4 o 5 veces mayores que las plasmáticas. En cuanto al metabolismo y la eliminación, bueno, la mayor parte se metabolizan en vía del citocromo P450 en el hígado por oxidación y gluconorización. Muchos tienen metabolitos activos, se eliminan por vía renal y un pequeño porcentaje por la bilis. La vida media oscila entre 10 a 40 horas con variaciones debidas a factores genéticos, idiosincráticos, de edad y al uso concomitante de otros fármacos. Lo que es la clorpromacina, la tioridazina y el tioxeno produce inducción enzimática y esto incrementa su propio metabolismo. Los antipsicóticos no generan tolerancia a su eficacia terapéutica, pero sí a sus efectos secundarios. No producen dependencia, síndrome de abstinencia ni adicción. Es importante saber eso. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un cuadro donde hay un resumen de las diferentes interacciones que pueden tener
Bueno, los fármacos anticolinérgicos antiparkinsonianos tienen interacciones de reducción del efecto extrapiramidal, que más adelante se va a explicar, disminución de la absorción de los antipsicóticos, potenciación de efectos anticolinérgicos. Los antidepresivos tricíclicos, IMEAO, en sus siglas, disminución mutua en su metabolismo y aumento de la concentración, y potenciación de efectos anticolinérgicos, sedantes e hipotensores. Y bueno, aquí también nos hablan de los fármacos de litio, anticonvulsivantes, antiácidos y antihipertensivos que hay que tener en cuenta si el paciente toma estos medicamentos a la vez cuando va a ingerir los antipsicóticos, para saber las interacciones que muy seguramente va a presentar. Siguiente. Hay otro cuadro que habla de interacciones más específicas y bueno, aquí se lo dejo. Siguiente. Antipsicóticos en la práctica clínica. La selección del antipsicótico en cada caso, como bien ya mencioné, depende de los factores que predisponen asociado al perfil clínico, sobre los síntomas positivos, negativos, psicomotores, afectivos y cognitivos, y al perfil de efectos secundarios según el tipo de paciente. Y bueno, aquí nos dan una tabla de aspectos clínicos para el uso de los antipsicóticos, donde nos hablan de los fármacos a sus dosis de miligramos, los más utilizados, el haloperidol, risperidona, amisulprina, olazapina, quetiapina, y sus dosis iniciales y cómo se van a ir escalonando sus dosis máximas y las precauciones que debemos tener. Siguiente. Bueno, este cuadro habla de la clasificación de los antipsicóticos típicos y, bueno, sus características que engloban lo que es el principio activo, el nombre comercial, las presentaciones que van, donde las podemos encontrar, indicaciones, donde las vamos a medicar, cuál es la posología y las características especiales. En cada uno de ellos hablan de la clorpromacina, la flufenacina, la periclasina, la clotiapina, la levomepromacina, entre otros más, que obviamente no los voy a leer porque está algo, pero igual les voy a pasar la presentación porque es un cuadro bastante actualizado. Siguiente. Y aquí hay otros más de esta clasificación de los antipsicóticos típicos. Siguiente. Bueno, aquí las mismas características para los atípicos. Hablan de la clopacina, la risperidona, olanzapina, quetiapina y entre otros. ¿Cómo los vamos a encontrar? La presentación, indicaciones, posología y las características. Siguiente. En cuanto a los efectos secundarios y tóxicos, esto es importante tenerlo claro. Aquí se hablan más que todo de los efectos extrapiramidales, que son los efectos secundarios que más limitan al uso de los antipsicóticos convencionales y los que generan un mayor costo y menor adherencia terapéutica y potenciales efectos tóxicos a largo plazo en la vida del paciente. Aproximadamente el 60% de los pacientes en tratamiento con antipsicóticos van a desarrollar algún síntoma extrapiramidal de algún grado, lo que va a meritar prevención y diagnóstico temprano. El bloqueo dopaminérgico D2 nigroestriado es causante de efectos extrapiramidales como la distonía,
el parkinsonismo y la acaticia, que lo voy a explicar ahorita, y una posible hipersensibilidad de D2 en el estriado en los efectos tóxicos crónicos, como la disquinesia y las distonías tardías. En general, bueno, todos los efectos extrapiramidales aparecen en los primeros días o en las primeras semanas del tratamiento, con excepción de la disquinesia tardía, que presentan más con antipsicóticos de alta potencia y a dosis altas. Y bueno, los efectos secundarios agudos pueden disminuir, entonces ya por la tolerancia en semanas o en meses. Los efectos tóxicos tardíos ya son más refractarios. Dentro de los antipsicóticos convencionales, aquellos con mayor potencia y mayor efecto extrapiramidal, están las fenotiacinas, las piperacinas y todas las que están dentro de su clasificación, y las buterofenonas, en especial lo que es el haloperidol. Y bueno, en los antipsicóticos atípicos, a pesar de su potencia antipsicótica, ellos por lo general no producen tantos efectos extrapiramidales, más bien producen metabólicos. Y bueno, pero sí se mencionan que en altas dosis la risperidona puede causar algunos efectos extrapiramidales, al igual que la olanzapina. Y bueno, aquí mostramos un cuadro donde están resumidos los efectos más comunes de los antipsicóticos típicos. Como ya dije, los extrapiramidales, hay endocrinos, neurovegetativos y anticolinérgicos como visión borrosa, constipación, retención urinaria y también sedación y disfunción cognitiva. Y otros efectos más comunes de los antipsicóticos atípicos, que ahí involucran más lo que son los metabólicos, como lo es el aumento de peso, la dislipidemia, la diabetes, también entran efectos cardiovasculares, entre otros. Siguiente. Bueno, aquí hice un cuadro para hablarles un poquito de los efectos más graves que causan y del cual debemos estar pendientes. La distonía aguda se presenta en el 10% de los pacientes. El 90% de ellos los va a presentar dentro de las 72 horas del tratamiento. Y es importante saber que es más frecuente en hombres jóvenes y con la administración antipsicótica de acción rápida por vía intramuscular, como es el haloperidol. Se caracteriza por contracciones musculares dolorosas o espasmos lentos y sostenidos que producen movimientos involuntarios en cuello, cara, ojo, párpados, mandíbula, lengua y del cuerpo entero. Más raramente músculos glosofaringeos que ocasionan disfagia, disartria y estridor respiratorio. O sea, sí puede presentarse, pero no tan frecuentemente. El tratamiento inicial ahí entonces consiste en lo que es la aplicación inicial de una ampolla de un anticolinérgico o antihistamínico por vía intramuscular. Y esta actúa de forma inmediata, luego se implementan fármacos antiparkinsonianos por los movimientos involuntarios que ya mencioné, por vía oral para prevenir nuevas reacciones distónicas. También el parkinsonismo, bueno, la rigidez, el temblor, la bradiquinesia y aquinesia se encuentran en el 20% de los pacientes bajo tratamiento antipsicótico y aparecen en los primeros días o semanas. Es más frecuente esto en mujeres y ancianos. Bueno, el 50% de los pacientes con aquinesia van a presentar síntomas depresivos, lo que se denomina depresión aquinésica o disforia neuroléptica, la cual debe, bueno, eso hay que prestarle atención. Y también
para no confundirlo con síntomas negativos de lo que es la esquizofrenia. Y bueno, en este caso el tratamiento consiste en medidas generales ya indicadas para el uso de antiparkinsoniano por vía oral por 4 o 6 semanas. En cuanto a la acaticia, suele aparecer en la anterior. Bueno, durante las primeras 2 semanas del tratamiento, el 20% al 25% de los pacientes, Carlito, es la anterior, la acaticia. Es una sensación subjetiva de inquietud muscular, ansiedad y disforia que produce necesidad incesante del movimiento. Puede confundirse con la ansiedad y la agitación del cuadro psicótico, lo que conduce erróneamente al aumento del antipsicótico, agravando entonces los síntomas. La respuesta a los antiparkinsonianos suele ser menor, por lo que se prefiere reducir entonces las dosis y cambiar a otro con un menor perfil extrapiramidal o utilizando betabloqueantes o benzodiazepina. En este caso, por lo general, los cambian a los de la segunda generación. La disquinesia y distocia tardía. Bueno, aquí los efectos tóxicos aparecen del 20 a 30% de los pacientes tratados con antipsicóticos convencionales de tiempo prolongado. Los atípicos presentan menor riesgo y la clozapina mucho menor o nulo, y pueden aparecer luego de 6 meses de tratamiento. Bueno, aquí es importante saber que es más frecuente en mujeres y en pacientes mayores de 50 años. También pueden aparecer luego la disminución o cuando se suspende un tratamiento prolongado. Y bueno, que la característica de esto son los movimientos involuntarios de la boca, los ojos, la lengua, la mandíbula, la cara, los miembros. También va a haber movimientos en los brazos. Y la distonía puede manifestarse como tortícolis o entorcimiento de lo que es el tronco. Y su gravedad va desde trastornos leves ya a una condición incapacitante donde ya la persona no se mueve. El tratamiento se inicia con prevención y consiste entonces en la indicación precisa para las dosis mínimas. Trastornos endocrinos, bueno, hay un montón. Se manifiesta galactorrea, menorrea en mujeres, ginecomastia en hombres, disfunción sexual en ambos sexos, hiperprolactinemia crónica, también puede haber aumento de peso, disminución de la libido, eyaculación retrógrada, incompetencia eyaculatoria, disfunción eréctil, entre otras. Y los efectos neurodegenerativos, neurovegetativos. La hipotensión postural es producida por la acción antagonística adrenérgica de alfa-1, se presenta durante los primeros días y tolera fácilmente. Es más frecuente en las fenotiacinas alifáticas. Siguiente, la acción anticolinérgica. Siguiente. Bueno, la acción anticolinérgica se da por antagonismo de receptores muscarínicos. Es más común en las fenotiacinas alifáticas y piperirínicas como la clozapina o la olanzapina. Y bueno, se manifiesta con sequedad en la boca, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, retención urinaria, estreñimiento, y hay que tener cuidado con los ancianos y los pacientes sistémicamente comprometidos. En efecto sedante y cognitivo, todos los antipsicóticos poseen algún efecto sedante y ansiolítico. Y bueno, es útil saber que estos antipsicóticos
antibióticos convencionales son más sedantes aún y no mejoran y no empeoran la función cognitiva. Y en cuanto a los efectos metabólicos y aumento de peso, su mecanismo está implicado en el antagonismo de los receptores de serotonina. Bueno, el aumento de peso se presenta significativamente con clozapina y olanzapina, moderadamente con quetiapina y risperidona, y no se presenta con la ciprasidona. Puede empeorarse ante el uso combinado con litio y valproato. Y también con antidepresivos tricíclicos. En cuanto al efecto cardiovascular, bueno, generalmente no tiene importancia clínica, pero más bien lo que sucede es que se da una prolongación del intervalo PR y aplanamiento de inversión del segmento ST. En cuanto a los efectos hematológicos, en general es frecuente la aparición de leucocitosis, eosinofilias benignas, leucopenia moderada y más raramente granulocitosis en un 0.05% de los pacientes. Del 80 al 90% de los casos se presentan en los primeros 6 meses, pero pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento. Siguiente. Eso sería todo. Información precisa de todos los discípulos. Son un montón, pero bueno, siempre van a escuchar por todos lados a los pedidos les. De verdad, muy buena presentación. Muchas gracias por exponerlo. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta para la compañera. Gracias a ustedes. Yo le voy a mandar la presentación para que igual los vean. Y bueno, la información la saqué de el libro de psiquiatría, la 5ª edición de... El autor es déjame ver, aquí está. Ricardo José Toro, Luis Eduardo Yepes y Carlos Alberto Palacios Acosta. Y está actualizado. Para mandarle ya la asistencia.